Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Y hoy vamos a platicar sobre las zonas urbanas del país y el agua. Y para ello me acompañan en el estudio Elena Kotler Ábalos. Ella es profesora investigadora del Centro de Información Geoespacial, mejor conocido como Centro Geo del CONACYT. ¿Qué tal, Mireya? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elena? Muy Muchísimas bien. gracias por Gracias estar con nosotros. por la Y también está en el estudio Rodrigo Gutiérrez Rivas. Él es coordinador del área de Derechos Humanos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta Casa de Estudios. Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí. Mireya, gracias a ti. Ustedes ya han estado en este programa con diferentes temas, generalmente alrededor del agua, de los suelos, y me encanta que estén otra vez aquí y que acepten el reto de estar platicando con nuestros radioescuchas, con nuestros auditorios de televisión universitaria. ¿Cuál es el gran tema del agua en México y en particular en las ciudades? ¿Qué es lo que tenemos hoy y cómo se avisora el futuro en este tema, que además, bueno, pues es esencial? El agua es esencial para la vida, no solo de las personas, sino prácticamente para todos los seres vivos que habitan el planeta. Elena. Mira, yo lo que creo es que hay que ponerlo en el contexto. El problema del agua en las ciudades, ya hemos visto que es un problema mundial, ¿no? Ya está la ciudad del Cabo con 25 litros por persona, y México sigue en la lista porque hemos construido una vulnerabilidad durante décadas, ¿no? O sea, hemos convertido a una cuenca endorreica con lagos y con ríos que se recargaba, y la hemos finalmente convertido gracias a un modelo extractivista de agua que no recarga, sino que solamente extrae con muy grandes obras hidráulicas, sacando el agua y modificando totalmente el agua, el ciclo hidrológico aquí. Y también lo que hemos visto es que, bueno, esto nos está llevando a una, no mala planeación urbana, sino finalmente a una venta de todo el espacio público, urbano, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que estamos sellando todas las zonas posibles de infiltración y de recarga. Entonces, simplemente esto se está convirtiendo en algo que ya no permite la viabilidad de la cuenca, ¿no? Entonces, hay grandes obras para sacar el agua, el TEO, grandes obras que sellan nuestras zonas de recarga, como el aeropuerto, una sobreexplotación de los acuíferos, concesiones que no van para el uso doméstico, sino mucho para las partes industriales. Entonces, yo creo que la además viabilidad es un poco ridículo, ¿no? O sea, tener estas enormes concesiones para, básicamente, en el caso de refresqueras o incluso empresas que se dedican a vender agua, sí. Es totalmente ilógico en un espacio donde hay escasez del recurso, ¿no? O sea, como que no tiene ningún sentido. ¿Cómo entra aquí el derecho? ¿Cómo dialoga con todos estos temas? El derecho y el agua y los ciudadanos y el derecho humano al agua. Bueno, antes, si te parece, Mireya, sí, antes de entrar en la relación que esto puede tener con el derecho, quería retomar un apunte que hacía sobre, ya no hay planeación, ¿no? Cuando Elena estaba comentando estos temas, tú dices, bueno, que en realidad no hay planeación. Y yo quisiera apuntar a ese fenómeno muy preocupante en las ciudades. La Ciudad de México y en general las ciudades en nuestro país pueden ser denominadas como ciudad mercancía, y ese concepto hacia donde apunta es a la idea de que en realidad las ciudades están creciendo, y sobre todo en los últimos 30 años, a partir de lógicas de acumulación de poderes privados que tienen una enorme capacidad de concentración de riqueza y que han convertido a las ciudades en un espacio de reproducción de esa riqueza. Y entonces esas dinámicas de apropiación y de generación de renta y de capital a través de la construcción de edificios, de poner las refresqueras a las que tú te referías, en fin, el hecho de ver a la ciudad como un espacio para reproducir dinero, quita a las personas del centro, y por lo tanto las lógicas de planeación y las lógicas de ordenamiento del territorio y las lógicas de los derechos quedan en un segundo plano, superpuestas a estas lógicas de hacer dinero. Y lo estamos viendo en la Ciudad de México de una forma muy preocupante, ¿no? El crecimiento salvaje, sin planeación, muy agresivo. Yo cada vez que veo una nueva torre me pregunto, ¿y cómo ¿Y de dónde viene el agua? Van a llenar? Exacto, ¿de dónde van a llenar de agua todos esos
departamentos, ¿no? Y esto que dice Rodrigo, además, ahora sí que sé planeación, está muy bien planeado desde el nivel federal. En el 2016-2017, en el presupuesto de egresos de la Federación, hubo un recorte de 70% a todos los rubros de agua potable y saneamiento. Esto no es al azar, esto es decir, el agua se va a convertir en una mercancía, que vengan entonces las empresas privadas y que privaticen, porque el Estado ya no va a otorgar ese servicio, ¿no? que está obligado a otorgar a todos los ciudadanos. El Estado se desafana. Para la Ciudad de México, el sistema de agua, ¿no? Por supuesto, el sistema de agua de la Ciudad de México también tuvo una reducción brutal. Entonces, ese presupuesto que se requiere para poder pasar esta vulnerabilidad también de una infraestructura que es obsoleta, porque tenemos 40% de fugas, pues tampoco existe. Entonces está como que, eso sí, muy bien planeado, los espacios urbanos como una mercancía, el agua como una mercancía y la opacidad total. Y eso es lo que nos también genera muy grande vulnerabilidad, porque al final se dice, bueno, ¿quién está discutiendo esos proyectos gigantescos de TEO y del aeropuerto? ¿No existen otros proyectos? ¿Dónde está nuestra voz como especialistas, como ciudadanos? ¿Dónde está el debate de alternativas? No hay una gobernanza del agua, que tendría que estar, porque está en la Constitución, porque está en la ley, en la actual ley de agua, no existe ese debate, ¿no? Entonces, eso también nos genera una gran vulnerabilidad. Y si a eso le sumamos, además, nuestra vulnerabilidad geológica, en términos de, sabemos poco dónde están las fugas, hay poco seguimiento de cómo está operando la red, prácticamente no hay manera de saber cuál es el espacio donde se está fugando el agua, y cuando los arreglan, viene un temblor y nos vuelve a desarreglar lo poco que estaba medio arreglado. Entonces, realmente habría que repensarse esta idea de cómo estamos estructurados en red, o sea, cómo funciona nuestra red para hacer llegar el líquido a donde llega, porque hay muchas otras partes de la ciudad, inclusive, donde sigue siendo por pipas o por tandeo o ir a cargar la cubeta de agua a la llave colectiva, porque es la única forma de acceder al agua. Pero también esto forma parte de una estrategia. A partir del sismo del 85, fue el boom del ingreso del agua embotellada a la ciudad, ¿no? A la par de que había un problema efectivamente generado por el sismo, pero como que de ahí ya no salimos de esa lógica, ¿no? ¿Qué pasa entonces y qué podemos hacer para revertir esta tendencia y cambiar esta forma de relacionarse la ciudad con su agua, ¿no? Parece que es si llueve, porque llueve, y si no llueve, porque pues entonces no hay agua. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esta correlación? Por ejemplo, a través de propuestas construidas que hay varias, ¿no? Con la ciudadanía. Platíquenos un poquito de esas propuestas. Ya, mira, propuestas, yo creo que voy a hablar de la Ciudad de México, que es donde más conozco, pero lo que es impresionante es la cantidad de organizaciones sociales que están tratando de cuidar lo local en el agua, ¿no? El Canal Nacional, ahí por Coyoacán, hay un pequeño grupo que está preocupado, quiere mantener biodiversidad. Hay comités de cuenca en prácticamente todas las barrancas, está la subcuenca de la compañía que también plantea alternativas, pero otra vez, todos son alternativas que no se ponen a debate porque no hay ningún órgano de gobernanza y de discusión, existen alternativas. En otras ciudades, un poco en latitudes un poco más al norte, lo que ahora se está haciendo es redirigiendo toda la inversión pública para salvaguardar, para conservar ecosistemas naturales. ¿Por qué? Porque ya han visto que si se guardan ecosistemas naturales, todos estos bosques, los parteaguas, pues reduces los costos para purificación de agua, reduces los costos para mantenimiento de obras hidráulicas. Digo, ellos ya están conservando, ¿no? Esos ecosistemas, incrementa la infiltración, entonces ya es un camino que se sabe. Pero aquí, ¿qué pasa? Y esto es una nota del día de ayer porque me pareció, ¿no? La barranca de Lomas de Chapultepec, que es aguas, son terrenos federales que estaban operados por el sistema de aguas de la Ciudad de México, se le acaba de entregar ahora como propiedad a la inmobiliaria Ferretera Exclusiva. Una barranca para construir 6,000 metros cuadrados de oficinas.
en el cauce del río. Entonces, es ¿Pero una no se cuestión. suponía que eso estaba prohibido en esta ciudad? Los terrenos federales es la decisión de Conagua, la decisión del Sistema de Agua de la Ciudad de México. Entonces, lo que estamos viendo, estamos construyendo sobre lechos de presas, estamos construyendo sobre barrancas y ahora estamos construyendo sobre los cauces de las barrancas. Pero Nos también asombra que nos falte agua. Digo, y falta agua. En esta ciudad hay gente que tiene 20 litros de agua al día. O sea, menos que en Ciudad del Cabo, ¿no? Hay 286 colonias que reciben agua por tandeo. O sea, no es que todos estemos recibiendo de agua. Hay un estudio del SACMEX y que dice de la gente que está conectada a la red de agua potable, solo 18% la considera que es de manera aceptable. 18% de la población de esta ciudad, ¿no? Entonces, no es que vamos a entrar a una crisis, no, ya estamos. es que estamos en pleno de la crisis. Y es decir, ¿no? Como te comentaba antes, estamos en la caída, estamos en caída libre. La única pregunta es, ¿vamos a tener un paracaídas o no tenemos paracaídas? Y eso es lo que tenemos que construir en la segunda mitad de este programa. Y me gustaría también comentar que esto de construir en las barrancas y en los lechos de los ríos, pues son crónicas de desastres anunciados, ¿no? Totalmente. Aquí y en cualquier lugar del mundo. Y Totalmente. no importa cuánto dinero le pongas para construir, el agua tiene memoria y no perdona. Eso también. No se vaya, regresamos en un segundo. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Bueno, que sigue con nosotros. Estamos aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias, y estamos platicando sobre el agua. Y están conmigo Rodrigo Gutiérrez y Elena Kotler. Y bueno, Rodrigo, habíamos preguntado al principio y se nos fue la discusión y bueno, los comentarios por otro camino. ¿Cuál es el papel del derecho para construir alternativas en el tema en particular del caso del agua? No solo, ¿no? Porque tiene que ver con justicia social y tiene que ver con muchas otras cosas. Pero ¿cuál es el papel del derecho en este punto? Bueno, la función del derecho, en teoría, es la de reglamentar, y en un Estado constitucional, reglamentar los bienes, en este caso un bien común como es el agua, para que se ponga en primer lugar a las personas y para que esas personas puedan tener acceso a una cantidad de agua suficiente para poder beber. ¿Por qué hoy tenemos la sensación de que primero van las empresas y después las personas? Porque el derecho, hay que decirlo, el derecho tiene una relación importante con el poder. Entonces hay que ver quién construye el derecho y qué contenidos tiene el derecho. Y ese es el tema que yo querría apuntar, ¿no? Hoy tenemos una ley de aguas nacionales que fue creada en 1992 con una reforma muy importante en 2004. Es una ley que surge 2 años antes del Tratado de Libre Comercio y es una ley que ya abrió en su momento, en el gobierno de Salinas de Gortari, es quien la promulga, abrió la posibilidad de que el agua tuviera un valor económico y fuera considerada una mercancía, por ejemplo, ¿no? Pero otras cuestiones preocupantes que ya ustedes también habían planteado, ¿no? El tema de un gobierno del agua absolutamente centralizado que está en manos de la Conagua, un órgano federal que rige todo el agua en todo el país, con mucha dificultad para que haya participación, procesos de discusión, esto que Elena comentaba que sería muy importante para poder ir gestionando el agua a partir de esas lógicas participativas y no esas lógicas autoritarias desde arriba. Sí, yo sé todo lo que necesitan todos los demás, ¿no? Son decisiones tecnocráticas y autoritarias y además muy fáciles de cooptar, porque basta con que el empresario llegue a ese espacio, ya Elena colocará temas de corrupción y sabemos que en la Conagua hay problemas de corrupción, llega a ese espacio y puede acceder a través de la corrupción a pozos, concesiones, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un tema muy importante, ¿no? El de democracia-participación. El segundo tema es que esa ley de aguas nacionales considera al agua como de seguridad nacional. Cuando un bien es considerado de seguridad nacional, inmediatamente entra dentro del apartado de la Ley de Acceso a la Información que permite en su artículo 13 reservar información. Claro. Entonces, opacidad, que es el segundo tema que Elena colocaba, ¿no? Y en tercer lugar, el problema de la desigualdad.
O sea, Elena también decía, a ver, en esta ciudad hay personas que reciben 25 litros al día o nada, y hay colonias en donde se pueden utilizar hasta 1000 litros para albercas y jardines. Entonces, hay un problema grave de desigualdad. Todo eso podría ser corregido si en este país el gobierno y los ciudadanos diéramos una batalla fuerte con base en la lógica que está detrás de los derechos humanos y especialmente el derecho humano al agua. Porque el derecho humano al agua lo que plantea es la obligación de que se abran espacios para la participación, la obligación de que el agua y la información sobre el agua sea transparente, goce del principio de máxima transparencia, y la obligación de que el agua se distribuya con igualdad y no en Pero México modelos es de signatario discriminación. de todos estos Y claro, acuerdos internacionales, ¿no? somos signatarios del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y por lo tanto la Observación General número 15, que establece todo esto, es una norma vigente con mayor rango jerárquico en nuestra Constitución. Y además nuestra Constitución ya incorporó el derecho humano al agua en febrero de 2012 y metió todos estos principios. Lo que pasa es que ahora están en el mundo de lo ideal. Habría que ver cómo avanzamos hacia el mundo de lo concreto. Sí. Y también hay que pensar que esta vulnerabilidad la estamos construyendo, es socialmente construida, no es un determinismo geográfico, es muy distinta entre las ciudades del país y al interior de las ciudades. Y que la vulnerabilidad la estamos construyendo por opacidad, la estamos construyendo por un modelo de gestión hidráulico, la estamos construyendo por recortes y también por un grado de corrupción muy alto, ¿no? Por ejemplo, ya en la Ciudad de México se habla de 60,000 tomas de agua que están en manos de grupos organizados, de huachicoleros del agua, que ellos son los que están controlando el agua. Ya también se habla... que la reparten por pipas. Ellos la reparten. Bueno, hay también un grave problema también con los tandeos de agua, que son las pipas que salen de las delegaciones y que quién sabe a dónde llegan, ¿no? Entonces ya está habiendo un problema de corrupción de agua que están creando conflictos internos, ¿no? Claro, la demanda... Y finalmente el agua, o sea, decidir a dónde va el agua, decidir si el agua que tendría que ir a las ciudades por derecho humano, se va a la minería o se va a las embotelladoras, lo que nos están haciendo es exacerbar todavía más el problema. Y un dato, 60 millones de mexicanos tomamos agua de acuíferos sobreexplotados. 60 millones. ¿No? Entonces, el riesgo simplemente es grande, ¿no? el riesgo de cambiar de tener agua al día siguiente de no tener agua es permanente. Basta que lo que dicen ahora pronósticos para este año, que la precipitación baje un poco y nuestra vulnerabilidad se exacerba ante lluvias un poquito extraordinarias, ante lluvias que son bajas de la media, ante sismos. Lo vivimos todos los días, nuestra vulnerabilidad, o sea, inmediatamente es alta, ¿no? Entonces, si queremos ser ciudades, porque también México ha firmado acuerdos, convenios internacionales para el cambio climático, para la adaptación, para la resiliencia, en fin, firmamos todo, pero, pero eso ¿dónde siempre se nos da? están los actos, no? Exacto. Sí, pero hay que comenzar a forzar a que esos firmas se traduzcan realmente en acciones, ¿no? Sí. Perdón, y no es que la gente no lo esté haciendo, es que eso preocupa también. El caso de Aztecas 215, que es un caso emblemático, terrible. Sí, que es este lugar donde estaban haciendo una construcción, sí. Llegaron al acuífero y empezaron a tirar el agua porque sí. les estorbaba Llevan para los cimientos. 3 años tirando agua. 5.6 millones de litros por día y las autoridades no hacen nada. Las autoridades lo que hicieron fue salir a hacer declaraciones públicas de que habían roto el drenaje y que esa era agua mala que no tenía ninguna importancia. El problema de la colusión ahí es... La Universidad Autónoma tuvo que hacer, o sea, entró en esa discusión, hizo una investigación y descubrió que ahí hay un acuífero somero. Si unos niños en el día de Domingo de Gloria se lanzan unos globos, los castiga la multa. Puede haber una multa. ¿Cómo es posible? Infracción cívica. Hay una infracción cívica, sí. ¿Cómo es posible que una empresa esté derramando 5.6 millones de litros al día y no pasa nada? Los vecinos llevan 2 años luchando por el derecho humano al agua, una lucha pacífica, bien organizada, popular, de base, presentando decenas de denuncias ante la Secretaría de Medio Ambiente, ante PAU. No pasa nada. Es verdaderamente de escándalo. Pero ese es un tema que quizás sería materia de otro programa, pero es cómo están las instituciones
que nos debieran de proteger o que debieran de actuar en estos casos. Porque si el ciudadano hace la denuncia, presenta las demandas y no hay respuesta, pues eso también genera otros problemas. Más allá de que no se resuelve el problema, también empieza a generar un proceso de erosión grave en las instituciones y se empiezan a tomar justicia de propia mano, ¿no? Tenemos más de 900 conflictos por el agua distribuidos en el país y además son conflictos construidos y generados por el mismo gobierno. O sea, ¿cómo es que es posible que el año pasado se dieron 4,000 concesiones sobre estos acuíferos sobreexplotados? Se dan concesiones de agua. ¿Para qué? Para Heineken, ahora en Chihuahua, porque ahorita viene el problema, para Constellation Brands en Mexicali, para las mineras. Entonces, exacto, ese derecho humano al agua, ¿dónde se encuentra? Pero ¿cómo es posible entonces que el gobierno esté fomentando? Porque el gobierno fomenta con sus instituciones que existan ese tipo de conflictos. Fomenta y refuerza. En el caso de Aztecas 215, yo en algún momento dado dije, las autoridades no hicieron nada. No, sí hicieron. Enviaron 100 granaderos a golpear a la gente. Eso es lo que hizo el gobierno del Distrito Federal frente a vecinos que estaban dedicando su tiempo de vida a proteger un bien de todos, un bien común. El acuífero subterráneo es un bien nacional. Sí, ahí como que hay totalmente un desfase entre lo que está ocurriendo en la realidad y lo que se vive en las instituciones, ¿no? Porque al parecer las reglas están escritas, las leyes están hechas, y cuando queremos aterrizar esto en el territorio, queremos que esto ocurra como dice la ley que debe de ocurrir, como dicen las normas que deben de cumplirse, y realmente ahí hay un total desencuadre, ¿no? Entre la realidad y lo que está escrito en el papel. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cómo deberíamos, desde cada una de sus áreas de expertise, qué deberíamos de construir para que en algún momento lográsemos empatar? ¿Qué necesita pasar en este país para que logremos empatar nuestras reglas, nuestras leyes, nuestras normas con nuestra vida cotidiana? Mira, yo ahí te voy a decir, porque yo creo que la ciudadanía ha estado haciendo muchísimo, que si hay algo que ha comenzado, que está empujando estos procesos, que está empujando que las leyes se cumplan, que está queriendo que las leyes cumplan en la ciudadanía. También desde el 2012, muchas organizaciones ciudadanas y académicas están construyendo una iniciativa ciudadana de ley de aguas, ¿no? Por primera vez. Y es una iniciativa ciudadana que se basa en el derecho humano al agua. Y este proceso se está permeando y reflejando a nivel nacional. Yo creo que esto es lo que va a permitir la movilización. Son todos los grupos que hay a nivel nacional por la presa de la Reina, la presa del Zapotillo, Mexicali, Chihuahua, todo el país, que son grupos organizados que están haciendo la presión ante un gobierno que está cediendo todos nuestros recursos a la empresa privada. Para contener. Fue muy importante para contener una primera iniciativa y es muy importante, uno, por la iniciativa misma y dos, por el proceso de concientización que está habiendo a nivel nacional de que las cosas tienen que funcionar de otra manera, que el derecho nos está diciendo que las cosas tienen que funcionar. Ese desfase que tú decías, ¿no? Pero si la ley me dice algo, ¿por qué funcionan de esta manera? Bueno, esa concientización es la que viene con este proceso de la iniciativa ciudadana, ¿no? Entonces, construir de abajo para arriba. Construir y se está construyendo al nivel nacional, porque en cada conflicto lo que la gente de a pie está viendo es, bueno, ¿por qué me quitan mi agua? Ese es el grito desesperado, ¿por qué me quitan mi agua? ¿No? ¿Por qué se la dan a grandes empresas? Exacto, porque más no es me quitas mi agua porque no hay, porque yo veo que en otros lugares sí hay agua. ¿No? A manera de cierre, Rodrigo. No, yo coincido totalmente con Elena. Me parece que es ese proceso de acumulación de fuerza desde abajo, esa fuerza ciudadana que cada día se organiza más, que va tejiendo comunicación entre un proceso de lucha y otro, para poder ir impugnando a las autoridades, obligando a las autoridades a que cumplan con sus obligaciones que están establecidas en el derecho. La solución, no sé si es una solución, pero
lo que veo como posibilidad de construir alternativas es a partir de lo que la gente está haciendo, que como dice Elena, es muchísimo, ¿no? Entonces, esos procesos habría que respaldarlos y sobre todo estando en la universidad, ¿no? Es muy importante que los universitarios salgamos de nuestros cubículos y estemos aprendiendo de esos procesos, documentándolos y también aportando conocimiento que para ellos es muy importante. Así es. Y ese es un programa que tendremos seguramente muy pronto, porque nos lo dejan aquí apuntado Elena y Rodrigo. Elena Kotler Ábalos, profesora investigadora del Centro de Información Geoespacial, Centro Geo. Muchísimas gracias, Elena, por estar con nosotros. Mireya, muchas gracias. Rodrigo Gutiérrez Rivas, coordinador del área de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Rodrigo, muchas gracias. A usted que hizo el favor de mirarnos, a los colegas de TV UNAM que hacen posible que esta emisión llegue hasta usted. Nos vemos en el próximo Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias.